tardes. Para los que no me conocen, yo soy Maidana María Agostina, soy de tercer año de pediatría. En el día de hoy voy a dar lesiones óseas frecuentes en pediatría, más que nada centrándonos en lo que es fracturas de lo que vemos en emergencia y de lo que suben después de haber salido de quirófano. También voy a hablar un poco sobre síndrome compartimental a grandes rasgos. También mencionar lo que es el shock hipovolémico y el shock neurogénico que se puede llegar a producir por este tipo de lesiones. Ahí está. En el paciente pediátrico, las lesiones musculoesqueléticas son diferentes al del adulto por diferentes mecanismos, ¿sí? Se puede dar por mecanismos de baja energía, como por ejemplo los deportes o las caídas de altura, como un tobogán, o también las de su propia altura. Después tenemos mecanismos de alta energía, como por ejemplo los accidentes de tránsito y el aplastamiento. Bueno, todo paciente que ingresa por un traumatismo, ¿sí? Sea de baja o alta energía, se va a realizar siempre lo que es la evaluación primaria, que es el ABC, pero también hay que tener en cuenta si tiene lesiones que pueden comprometer la vida, ya sea entra un paciente con una fractura y hay que evaluar si tiene una herida cortante. Por eso tenemos que evaluar en ese caso la volemia, ¿sí? No sucede, pero también en casos de amputación también hay que tener en cuenta eso. Para ir hablando un poco sobre lesión cervical, ¿sí? En pediatría son poco frecuentes, pero son graves, ¿sí? Se debe sobre todo a mecanismos de alta energía, como por ejemplo los accidentes de tránsito, las caídas de altura, ¿sí? Las caídas de la cama cucheta, las zambullidas, ¿sí? Por los trampolines de las piletas y los deportes. Los signos de lesión de sospecha cervical generalmente es la nucalgia, em, la sensibilidad, como por ejemplo la parestesia, la paresia, la debilidad, los cambios en los reflejos, ¿sí? La alteración neurológica del paciente, el dolor persistente de cuello o la postura normal también. Lo importante acá es nosotros frente a un traumatismo, ¿sí? Lo que vamos a solicitar es la radiografía, ¿sí? ¿Cómo vamos a pedir? Es una radiografía anteroposterior y lateral de columna cervical con proyección transoral. ¿Por qué a ustedes les parece que yo pido de esa forma? Porque yo pido frente y perfil siempre para ver qué. Exactamente. Ustedes cuando ven una fractura, cuando tienen, perdón, una radiografía, sea de frente o perfil, nosotros tenemos que tener en cuenta que en el paciente pediátrico tiene una leve curvatura, que es una lordosis, ¿sí? Eso también va a depender de la edad del paciente y para evaluar si hay o no lesión cervical, vamos a trazar una línea imaginaria, ¿sí? Que va a ir de las tres primeras vértebras, ¿sí? Que va a ir desde la apófisis espinosa de C1 hasta la apófisis espinosa de C3. Y ahí nosotros vamos a trazar una línea imaginaria que tiene que estar por encima de estas tres vértebras, ¿sí? ¿Cómo nosotros vamos a sospechar cuándo puede haber una subluxación o algo patológico? Cuando la vértebra de C2 está por fuera de esa línea, ¿sí? Por ahí podríamos sospechar de que hay una lesión cervical. ¿Qué están viendo en la placa inferior? Cuéntanos un poquito, porque ya estamos avanzados, nos pedimos una radiografía porque nos manda alguien a pedir la radiografía. ¿Por qué pido? ¿Qué proyección pido? ¿Y cómo tiene que estar la proyección para que sea buena?
Ella habló de un perfil, pero ¿cómo tiene que ser el perfil? ¿Qué tiene que incluir ese perfil? La que dije transoral, con la boca abierta para nosotros poder visualizar lo que es Para el axis. Pero son dos profesiones diferentes. Hablamos en un contexto siempre que cuando sospechamos lesión cervical estamos hablando de un politraumatismo. Por diferentes mecanismos, como la psicóloga compañera recién, pero si yo me centro en la columna, y también tengo el nacimiento del otro, pero me preocupa la columna porque vi algo. El mecanismo traumático fue, ya sea por una hipertensión, por una rotación, porque el paciente cayó de la escalera, cayó de cabeza, ¿sí? Que se semeja a una sandunilla acá de cabeza, entonces puede haber aplastamientos, de dónde va a estar el aplastamiento si yo veo que el paciente se cae de cabeza. Pensemos, porque de eso va a depender de que el paciente tenga buena evolución y que yo le pueda decir al traumatólogo, necesito que venga o me deje el colgar por esto. A ver, la clase es para que sepamos defender y tengamos conocimiento cómo actuar con este paciente. No vamos a hacer siempre trasladador de paciente haciendo una imagen. ¿Cómo yo defiendo y qué yo evoluciono en ese paciente? Empezando pidiendo una radiografía y peleando al radiólogo que me haga lo que yo le pedí. Porque tiene un fundamento. Porque yo le estoy pidiendo un perfil. ¿Cómo se dice el perfil? El perfil tiene que incluir, se tiene que ver la base del cráneo y se tiene que ver la séptima cervical. Por ende, el paciente tiene que estar bien posicionado y le hacemos bajar el hombro para que yo pueda ver la séptima cervical. ¿Sí? Porque yo ahí puedo ver diferentes situaciones, partes blandas y óseas. Y yo con eso puedo hacer el diagnóstico de fractura, subluxaciones o ver una variante de la normalidad. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una placa de perfil donde las líneas están alteradas, yo tengo que pensar que ese chico tiene una solución de C2, C3, C4. ¿Y qué hago si veo que tiene esa normalidad? Puede tener clínica o no puede tener clínica, pero tiene un mecanismo traumático. Claro, obviamente, está con el collar cervical y le fijo. Otro tema, ¿cómo fijo el collar cervical? Porque hay formas de poner y formas de que el sujeto, por lo el padre le dice que molesta y le saca. El primo está en clínica si tiene un mecanismo traumático porque el padre le molestó y le sacó el collar que al tipo le pareció que lo estaba molestando. Es importante escribir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una lesión. ¿De qué tipo? Subió a clínica y a los 3 días el paciente dejó de mover el brazo. Entonces, ¿qué pasa? Que si lo que se puede decir, ¿qué es el margen? Médula. Por eso, estrategia de desplazamiento cervical para la protección aguda. Exacto, entonces, ¿qué yo tengo que decirle a ese padre? Señor, este collar se pone y se deja tal cual lo puse, porque su hijo puede tener, aunque no lo tenga, una lesión cervical por el mecanismo de caída. Y previene que puede llegar a quedar parapléjico, cuádripléjico, o con alguna situación de trejía que pueda generar el traumatismo por una cerebral, ¿sí? Entonces, ese es mi primer mensaje, ¿por qué yo tengo que poner el collar al chico? Por ese motivo. Segundo, si no cumplieron, tengo que escribir paciente que se coloca collar cervical, tiene dolor, el padre no cumple las indicaciones y retira siendo tal hora, porque es el momento cero. Nosotros en el mecanismo traumático siempre tenemos que hablar de hora cero, de hora que se puso la cosa, de hora que se retira, porque tiene mucho que ver después con la proyección de lo que puede tener complicaciones. No se olviden que dentro de eso hay una médula, y pueden tener shock medular, ¿sí? O shock neurogénico, que es otro tema, pero todo eso se previene con el collar cervical. Y si yo tengo un mecanismo traumático que sucedió 2 días previos y la consulta es, ay, vengo porque me duele el cuello, tengo que indagar cómo, cuándo, dónde, porque las tortícolis postraumáticas es signo indirecto de que hay una lesión de columna cervical y le tengo que poner un collar y le tengo que dar al traumatólogo porque ese chico puede tener una lesión. Después se verá con qué se estudia. Pero ¿cómo le fijo el collar cervical? Claro, pero ¿en qué posición? ¿Cómo le fijo el cuello?
Nosotros con los niños, yo me con una paciente, le soluciona atrás, le estabiliza y la otra persona se coloca. Se coloca ahí. Perfecto, bueno, me dejas de hablar eso. Cualquier collar cervical, mientras no haga contractura, se pone la posición en posición de olfateo, se fija la columna en posición neutra y se pone el collar cervical. ¿Sí? Pero si viene con una contractura postraumática, el collar cervical se fija en la forma en que llegó el paciente. No le trato de mover porque si no yo le puedo generar esa lesión que no tiene, ¿sí? Bueno, partiendo de eso, ahora vean. Están viendo las partes blandas que está por delante de la columna cervical, los espacios de estos parímetros. ¿Sí? Vieron que se marcan partes blandas dos cordoncitos. Bueno, el cordón superior, para decir que yo no tengo una pseudodoluzación, tiene un diámetro de 0,5. Y el cordón inferior, o la parte blanda inferior, tiene un diámetro de 1 centímetro. Todo eso lo puedo ver en una radiografía. Hago las líneas imaginarias, miro las partes blandas y con eso yo me estoy haciendo un diagnóstico indirecto del paciente que puede tener una subluxación. ¿Sí? Y la transoral es para ver el atlas y el axis. ¿Qué es lo que yo veo del axis? Los ortoides, ¿sí? Entonces, yo con una transoral, si tengo sospecha de una lesión alta, ¿sí? Lo que tengo que hacer es pedirle que abra la boca y hacemos esa proyección. Y con eso yo veo la centralidad de la posición de ortoides y los más laterales del atlas, ¿sí? Ahí yo puedo ver fractura, desplazamiento, y si llega a aparecer, eso es para otra clase, por el trauma final, en el mismo cuento reciente, faltaba esta parte, se toma conductas inmediatas, porque es una lesión inevitable de la columna cervical y el paciente corre riesgo. Pero yo con una placa yo me puedo prevenir y avisar de que eso puede estar pasando. Y es muy visible. Si el odontoide se fractura o se fisura, se ve, porque se ve como una solución de continuidad. Solo eso le quería aclarar para que tengan en cuenta. ¿Seguimos? Bueno, como estaban diciendo, lo del tema de la inmovilización es importante saber usar qué collar, ¿sí? Porque frente a todo politrauma que ingresa por la emergencia, eh, se asume como una lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Por eso siempre hay que inmovilizar la columna. ¿Con qué collar? Con el collar rígido, ¿sí? Que es el que va a prevenir de todo lo que tenga que ver con las lesiones medulares, ¿sí? Y es el que va a hacer que nosotros no podamos rotar o no podamos mover la cabeza. En cambio, el collar blando sí es más, como estaba explicando la doctora, que es para el tema de lo que es contractura, dolor muscular, sí, pero no sirve para un paciente que ingresa con un politraumatismo. Por ende, es muy frecuente cuando entro chiquita de emergencia no tengo collar cepillo y si existe collar 50 que baje ni donde sea, porque ahí es un marcador de lo que puede llegar a pasar. Por ende, hay indicaciones de collar y hay otras que no, porque si vos revisas la norma de traumatología te dice paciente que está caminando, sentado, movilizando el cuello por sus propios medios, le pido la radiografía para hacer diagnóstico, pero eventualmente miro si le pongo o no le pongo collar, ¿sí? La indicación, por lo que te dice la TLS, te dice todo, las normas traumatológicas te dice con politraumatismo se le pone collar cervical, pero se mira el mecanismo, la sintomática del trauma, la visión clínica que da el paciente y ahí yo decido si tomo el collar cervical. Pero antes de poner un collar cervical blando que me sirve, que me puede llevar a riesgo, yo puedo describir y decir, paciente que no necesita collar cervical por esto, por esto, por esto. Y lo corroboro con la radiografía. ¿Entienden? Porque poner un collar blando no sirve. Estamos haciendo mal gracias. Bueno, esto es lo que hablábamos del tema de inmovilizar. Sí, ¿cómo vamos a inmovilizar la columna cervical? Es una persona que sujeta la cabeza con ambas manos, ¿sí? Y la posición de la cabeza debe ser en posición de olfateo, neutra, nada de hiperextensión ni de flexión, ¿sí? La cabeza tiene que estar alineada a lo que es el cuerpo y de esa manera se coloca el collar cervical. Con respecto a lo del tema de la columna, también hay que proteger, sí, hay veces en que las ambulancias no vienen sin tabla, entonces acá sí, lo ideal es colocar la tabla, sí, generalmente son tres personas las que ayudan porque una tiene que tener la cabeza y otras dos en lo posible
sostener lo que es el tórax, la pelvis y las piernas, y siempre lateralizar hacia el lado donde no está afectado el miembro. Otra de las cosas es la importancia del tema de la analgesia, ya sea por fracturas, ¿sí? El paciente no puede quedar sin analgesia porque se puede llegar a desencadenar lo que es el shock neurogénico, ¿sí? Va más allá, es un extremo, pero puede llegar a ocurrir. Hay que tener en cuenta siempre el paciente que tiene sintomatología de que el dolor no se ve con la analgesia, de que empieza a tener signos como bradicardia, hipotensión, la frialdad en la zona afectada. Sí, esa es la triada clásica de lo que es el shock neurogénico. Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de lo que es fractura, sí, que la definición es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, que puede ser parcial o total, sí, y se produce por una fuerza externa. Lo que tenemos que tener en cuenta es las diferencias que hay del hueso, lo que es pediatría con el adulto, ¿sí? Las partes del hueso tenemos lo que es la epífisis, ¿sí? La diáfisis, el cartílago de crecimiento, y lo que recubre el hueso es el periósteo, que es lo más grueso que hay, ¿sí? Lo más fuerte en el niño, y es por eso que la mayoría de las fracturas no ocurren en lo que es la diáfisis, ¿sí? Generalmente ocurren en lo que es el cartílago de crecimiento, fisis o epífisis, que es la zona más débil. Y en ese caso hay que tener mucho cuidado por el tema de que puede llegar a tener complicaciones en lo que es el crecimiento. A grandes rasgos, nosotros tenemos que las fracturas se pueden clasificar según el trazo. Las incompletas, que son las más frecuentes que vemos, en tallo verde o en rodete, que es el torus. Y después están las otras, que son fracturas transversa, oblicua y espiral. Según la localización, como yo les dije, las más frecuentes son las que se producen en los extremos del cartílago de crecimiento, que son las epifisiarias. Después tenemos, según su integridad, si son fracturas cerradas que no tienen ninguna herida, o las expuestas, que ahí tenemos una clasificación que es la de Bustilo, que más adelante les voy a nombrar. Y según el desplazamiento o no. La clínica es para todas, en general, dolor, no puede soportar el peso de la persona, puede haber una asimetría en comparación con otro miembro, no puede movilizarse, pueden sentir como un chasquido, un crujido al momento del trauma, hay edema, tumefacción, puede haber deformidad o incluso, bueno, hematomas más tardíamente. Tener en cuenta que todo lo que sea fractura puede llevar a una complicación, ¿sí? Que una de ellas es el síndrome compartimental, ¿sí? Nosotros podemos sospechar cuando el dolor no cede con la analgesia, e inclusive también sospechar ya parámetros tardíos. Por eso es importante siempre, a la hora que tenemos una fractura, evaluar todo lo que sea pulso, relleno capilar, la temperatura. Como también... ¿Qué paciente? Todos pueden hacer, porque hay algunos que son más propensos que otros. No, esos. Claro, o sea, sí, o sea, tiene que compartir. ¿Cuándo se produce compartimental? Tenemos compartimentales por diferentes mecanismos, ¿sí? Pero es una, o sea, hablando de fracturas, ¿qué es el compartimentales? ¿Qué más es compartimental? ¿Por qué se puede producir un compartimental? Sangrado, inflamación, ¿en qué estructuras? En la fase. Exactamente, ¿sí? Entonces, toda lesión que afecta la fase, ya sea por daño directo, aplastamiento, lesión de
lesión muscular o inflamación, en el caso de los accidentes por los animales ponzoñosos, se produce una inflamación, una acumulación, por decir, de líquido excesiva, que la fase no soporta. ¿Y qué hay que hacer? Es una urgencia, ¿no? Sí. Urgencia. ¿Qué yo busco y le digo al traumatólogo que está abrazado que venga a hacerme que venga a mirar a mi chico que está con compartimental? La función de estar, por eso con ¿qué más? Primero que no vale estar antes que cualquier otra cosa. El dolor. El dolor, ¿sí? Dolor, extremidades frías, palidez. No siento pulso, si no siento pulso le llegué tarde. Es dolor, frialdad, palidez y le voy bajando el pulso, porque el pulso es el marcador de qué tanto daño hace el pulso y cuánto la fase no soporta. Entonces, ¿qué hay que hacer? El cardiología o vasotomía. Vasotomía. Eso. Entonces, cualquier tipo de lesión, pero tenemos que ver el mecanismo y la fase como la está soportando. ¿Sí? Bueno, a grandes rasgos, todos sabemos que cuando hay un trauma, siempre preguntar cómo fue, el tiempo de evolución, descartar sobre todo en los menores de 2 años que pueden llegar a venir con alguna fractura, sobre todo fractura de fémur, descartar lo que es sospecha de maltrato infantil. Al examen físico, localizar el dolor, el tipo de dolor, ¿sí? Los síntomas acompañantes y evaluar todo lo que dijimos por el tema del síndrome compartimental. Los estudios que hay que pedir siempre lo más accesible es la radiografía y el manejo que nosotros tenemos que hacer es inmovilización y analgesia. Después vemos el tema de lo que es traumatología. Bueno, para hablar de miembro superior, lo más frecuente es la fractura de clavícula, ¿sí? Un caso clínico de un nene de 8 años que consulta por dolor en hombro. Al haberse caído de la bicicleta, él refiere que apoyó el hombro derecho contra el suelo y empezó con dolor, dificultad para la movilización y llanto. Se lo evalúa, ¿sí? Se observa que hay tumefacción, deformidad, ¿sí? Y el brazo no se despega de su cuerpo, ¿sí? Lo que vamos a hacer en ese caso es solicitar la radiografía, ¿sí? De clavícula anteroposterior y oblicua, ¿sí? Y esta es una de las imágenes que nosotros podemos observar cómo está la fractura en el tercio medio. Lo primero es, en este caso, siempre, obviamente, inmovilizar. Nosotros lo podemos hacer o lo pueden hacer los enfermeros. Y también la analgesia, que es lo importante. Después, interconsulta con traumatología. Y bueno, hay muchos que no saben. Entonces, lo otro es la opción del tipo del POC. Otro caso clínico, un nene Cuidado en eso, porque todo tipo de fractura para los padres es uno. Para nosotros la clavícula es nada y la clavícula de forma homenaje se va a la casa. No, la clavícula duele, la clavícula se hincha, molesta y el dolor de llanto molesta al padre. Entonces van a desfilar todos los días hasta que empieza a formarse el callo óseo. Entonces el primer mensaje hacia el padre es nenito de 4 años, ¿por qué? Nenito de 4 años, que vino con una fractura de clavícula y le tengo que decir al padre que es una simple fractura. Ya esa palabra suena mal porque no es una simple fractura, nada. Señor, su hijo tiene una fractura de clavícula, lo más importante acá es calmarle el dolor, darle los analgésicos reglados y que por favor no afloje el vendaje. Porque primero a veces me pica, ya vuelve el vendaje. Entonces va a volver todo el tiempo porque tiene una fractura y en el hospital no le hicieron nada, no le pusieron un yeso. La segunda respuesta es, esto no tiene un mecanismo de sujeción con yeso, porque es una zona donde no se puede poner un yeso. ¿Sí? El único medio de sujeción es este vendaje.
y lo tiene que cuidar. Si se afloja, no le puede afectar, lo trae que lo acostamos. Pero va a doler 2 o 3 días y tiene que estar quieto. Ese es el mensaje para mantenerlo tranquilo. Y si viene un chico con un organismo traumático y ya por clínica nosotros vemos que es fractura, pídale la radiografía dichosa porque es otro de los temas que está en la ansiedad del padre. Porque tenemos una compañera de trabajo que está con un juicio porque no pidió la práctica. Y era una simple fractura de clavícula y se lo explicó bien. Pero como no le pidió la placa, le denunció. Entonces, tiene el botoncito, está morado, se cayó, era fractura de clavícula y le pide la práctica. Que se vaya con su práctica. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, eso me quería aportar porque es el día a día de un sistema de trabajo que nos lleva después a que tengamos un mal dolor de cabeza. Después tenemos un nene de 7 años que viene con la madre. La mamá nos cuenta que dice que tiene dolor, no puede mover el brazo, ¿sí? Producto de que se cayó de su bicicleta. Al evaluarlo podemos observar que hay una leve deformidad, tumefacción, todo esto igual lo hice a modo de caso clínico, pero por el simple hecho que todos sabemos cuáles son los síntomas, o sea, no nos damos cuenta nada más, pero yo para poder explicarles un poquito. Dolor localizado sobre el radio y cúbito, la movilidad es limitada, ¿sí? Y no hay compromiso de lo que sean los nervios, ni tampoco hay una herida superficial. Le hacemos una placa, ¿sí? La placa que solicitamos, radiografía anteroposterior y lateral del antebrazo. Y si ustedes observan en esta imagen, podemos ver el trazo fractuario, pero que no es completo, ¿sí? Solo que afecta una sola cortical, ¿sí? Y es la parte más externa del hueso que afecta, por eso se lo denomina tallo verde, porque tiene una fractura de un lado y del otro lado está íntegro el hueso, pero suele tener como una curvatura y no alcanza a romperse, por eso es una fractura incompleta. Em, el manejo es lo mismo, ¿sí? Siempre analgesia y después la inmovilización. Se puede colocar una férula o un cabestrillo y si el miembro está muy edematizado, tratar de elevarlo. Otra de las fracturas incompletas que más vemos acá es la fractura en rodete o torus, ¿sí? Una nena que consulta por dolor e inflamación en la muñeca izquierda tras caída de su propia altura jugando en la plaza. La mamá refiere que cayó de su propia altura apoyando la mano, ¿sí? Se le hace una plaquita, una radiografía anteroposterior y lateral del antebrazo y esta es re fea la imagen, pero no se ve la fractura, el trazo fracturario que nosotros solemos ver, sino como que el hueso tiende a estar como arrugado. Esa es la fractura que nosotros llamamos torus. Lo mismo el manejo es inmovilización y analgesia. Esta también es muy frecuente, ¿sí? La fractura distal del radio, que es la que nosotros vemos que el paciente viene y tiene como la imagen en dorso de tenedor, ¿sí? Que son pacientes más adolescentes que se caen de su propia altura, ¿sí? Producto, por ejemplo, de un partido de fútbol, ¿sí? Y que vienen con este tipo de lesión. En este caso es muy importante porque son fracturas que afectan a lo que ya es la fisis y el cartílago de crecimiento. Y dentro de eso entra lo que es la clasificación de Salter-Harris, está acá, ¿sí? ¿Cuáles son las que comprometen la articulación, ¿sí? Que son a partir del grado 3, 4 y 5 y el grado 1 y 2 no comprometen el cartílago de crecimiento y las de tipo 2 son las más frecuentes. Lo mismo que les expliqué recién.
Por ahí esto también está bueno por el simple hecho de para poner nosotros el diagnóstico que hacemos en la emergencia, porque a veces ponemos, no sé, fractura de radio. ¿Pero qué tipo de fractura? Otra es la fractura supracondilia, eh, también caída de su propia altura, una nena de 6 años. Eh, la mamá consulta porque tiene dolor, edema, ¿sí? Tiene aumentado de tamaño en lo que es la parte del codo, ¿sí? También para esto existe una clasificación, ¿sí? Según el grado de desplazamiento, pero esto es para leerlo más que nada. Y lo importante, Esta fractura es la fractura normal de cada día, todos los días una fractura súper familia. Parece una fractura tonta, pero es la fractura que más se mueve compartimental va a dar. Tengan el respeto a la fractura. Y dos, inmovilización, analgesia, y un control para desinflamar. O sea, respeto total a la fractura, controlar un cambio de impulso radial, ver cómo se forma la respiración, ver todo el cuerpo de la piel con la proyección y relleno. Pero esta fractura tengan el respeto. O sea, es la que internamos todos los días y capaz que el paciente queda bien en la emergencia porque no está arriba del paciente y una urgencia de tomar la tomografía de él. Pero es una fractura muy poderosa. Esta es una de las que más duele. Así que es inmovilización seguro. O sea, no podemos permitir que un paciente que entra a la emergencia porque ha pasado esté sin inmovilizarse. Entonces, inmovilización, analgesia y corticoides, seguro que es lo único. Lo mismo que en el postglúteo, no sé si se sigue repitiendo el mensaje hacia los padres cuando bajan los chicos de quirófano. Sé que es una locura que bajan entre las 7, las 8 y las 9, bajan, se más traumatológicos, pero el mensaje de ser a los padres siempre es importante. Y van a ser nuestros ojos en la internación, porque si yo le digo a un padre que cuide determinadas situaciones, él va a ir a avisarnos sin que nosotros hablamos antes. Entonces, si el chico entró y ya tiene esa fractura, ya le dicen, bueno, vamos a movilizar, quédese quietito, trate de no mover la mano, fíjese que te calentita la mano, cualquier cosa me avisa. Y cuando baja el quirófano, trabaja en otro estado, ¿sí? Primero, que se va a despertar una anestesia excitada, ¿sí? Segundo, esa excitación puede confundirse con dolor, entonces acercarse y decir, es por anestesia, el dolor no va a sentir, pero por favor, deje la mano en esa posición, que sería como, ¿en qué posición le ponemos cuando baja el quirófano? y elevar el miembro. Elevado bien, y a partir de ahí me controla los deditos. Cuando esté bien despierto, empieza a pedirle que mueva la una, los deditos, si siente dolor me avisas, ¿sí? Y cuando te dice me duele, voy a ver. Puede doler porque está recién operado, o puede empezar a doler porque te está generando un mínimo de edema. Y a partir de ahí me encargo de controlar dolor y temperatura, ¿sí? Porque es el momento donde puede aparecer el edema por toda la tracción, por el yeso que está comprimiendo, un tejido que está lastimado, y puede llegar a aparecer, y puede llegar a ser muy complejo si no avisamos. Entonces, el padre en realidad le tenemos que decir cómo controlar y cuándo nos tienen que avisar, ¿sí? Y antes de una prioridad también decirle, cuando dan la alta de cualquier, no solamente esto, sino los traumatismos, siempre le he dicho, o sea, un traumatismo para el que se pongan registrada la emergencia 48 o 72 horas, porque vuelve, por más que esté inmovilizado, vuelve. No pongan segundo dolor de fiebre, vos siempre van a decir segundo dolor de fiebre, no. En el traumatismo, en el que se le puso clavija, relegado 48 horas de emergencia. Bueno, con respecto a miembro inferior, lo más importante son la fractura de fémur, la fractura de pelvis, ¿sí? Que son huesos muy vascularizados. Hay que controlar mucho por el tema de riesgo de hemorragias y también lo de, lo del shock neurogénico. También tener en cuenta que si son fracturas, como dije antes, en menores de 2 años, hay que evaluar todo el contexto, ¿sí? En el que vive ese paciente y también no descartar de una sospecha de maltrato infantil. Generalmente las fracturas de fémur
ocurren por mecanismos de alto impacto, como por ejemplo lo que dijimos, accidentes de tránsito, caídas de altura, ¿sí? El paciente empieza con dolor, incapacidad para apoyar el pie y llanto. Nosotros pedimos una radiografía antero, posterior y lateral de fémur, ¿sí? Y podemos observar esta imagen, eh, que en realidad es una fractura de la diáfisis desplazada. Entonces, siempre que nosotros tengamos este tipo de fracturas, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es inmovilizar, pero no olvidar de la analgesia. ¿Cómo se moviliza esa fractura? ¿Qué estamos viendo ahí nosotros? El fémur es un hueso que ofrece soporte a músculos con fibras muy fuertes, por lo que cuando se produce una fractura, esos músculos que están contenidos por el fémur se contraen. Entonces el hueso o se colapsa sobre sí mismo o la fractura se desplaza. La inmovilización correcta es contracción, pero suele ser el traumatólogo. Usualmente, El concepto que la tercera hace con nosotros está muy claro, pero la tercera la conoce nosotros también. Hay que buscar el mecanismo de tracción, no siempre está como se llama el soporte de tracción que suelen poner para las intervenciones prolongadas, pero a nosotros no entra este paciente en la guardia. Y nosotros tenemos que prevenir que ese tejido colapse y retraiga, porque es un hueso que se puede cortar y el chico puede quedar con una piel más corta si tenemos una malformación. Entonces, ¿qué hacemos? Le tenemos que hacer una tracción con peso, como dije antes. Entonces, ¿dónde fijo? Se puede hacer con cinta, se puede hacer con alguna otra herramienta que tengamos. Se pone generalmente cartoncito, se le ciega al rodillo y se deja como una especie de estribo atrás, o sea, un espacio donde yo pueda colgar el peso. ¿Y el peso cuánto le ponemos? Y va a depender de la edad, de la masa muscular que tenga ese chico. Lo suficiente para que genere una reacción y que me pueda alinear. Pero antes de hacer todo eso, yo tengo que calmar el dolor, porque saber lo que duele tocar una fractura en esas características. Obviamente, sacando el mecanismo traumático, puede venir con otro tipo de lesiones, pero primero calmo el dolor, segundo le hago la fijación y tercero le hago la tracción. La fijación es simple, o sea, tratar de que la pierna no haga un bolete, que no se mueva. Pero a partir de ahí yo tengo que fijar y traccionar. Entonces, si tengo un grandote de 15 años, y por lo menos le tengo que poner un bidón de 5 kilos para que me traccione. Pero si un bebé chiquitito, mejor dicho, un chip, ponele, que es un bebé de un año, que dice que se cayó, yo no sé si es un maltrato o una variante de la normalidad. Por ejemplo, la constitución imperfecta de Bruja con fractura de récord. No me suba que todo es maltrato. Pienso, variante de la normalidad de cada situación que me haga sospechar un maltrato. Digo, mecanismo traumático no condice con la lesión, ante lo cual podemos dar aviso para eventual seguimiento. No le pongo el rótulo, ojo, seguimiento, y después veo, o será una referencia imperfecta, pero le pasó antes en otro bracito, en el cuerpo, o sea, pienso primero. Eso es el contexto del paciente, pero lo primero que tengo que hacer es presionar. Yo ese veo un año, lo que hago es ponerle un kilito, que va a ser lo que va a soportar la tracción y me va a eliminar ese punto, ¿sí? Y si eso fuera por un traumatismo directo y tengo un sangrado, ¿qué cantidad de sangre me acumula la fase del enfermo? Aproximadamente. ¿Un litro? Hace calórico, porque es un espacio bastante flexible, entonces saben que sobra mucho. Y eso puede sobrar caliente también. Entonces, eso es una de las medidas que yo le tengo que poner 2 días, que le tengo que pasar un fisiológico, para, obviamente, tratar el shock productivo neurogénico que me genera el dolor, y a su vez, tratar la posible hemorragia que me puede estar generando. La misma tracción hace un poco de movimiento de la hemorragia. Eso no va a tener un buen. otra una pregunta, porque justamente tenemos la arena en un paciente chiquito de 4 millones que tiene una fractura de una
en la fractura externa, y justamente le habían dicho que depende de la edad, la presión. Pero vamos a ver que suelen hacer solamente tres. Eso es lo que yo veo, digamos. Lo que no les dan es una certeza directamente. Claro, sí, porque esa no se hizo tracción, pero no suele presentar tanta contracción. No, me dijiste que era porque también pensé lo mismo, pero era el tema de pensar en figuras de Facebook. Aquí siempre está asociado a maltrato, un hueso fuerte, digamos, asociado a figuras de impacto, o también se está considerado otra lesión asociada. Esto es lo que estábamos diciendo de lo de la hemorragia, el síndrome compartimental. Bueno, la fractura de pelvis es un poco frecuente acá. Sí se da en adolescentes y hay accidente de tránsito. Eh, También por ahí puede ser caídas de altura. Eh, Tener en cuenta que todo lo que aloja la pelvis son eh, la vejiga, los órganos eh, masculinos, femeninos, sí, esos también se pueden lesionar. Tenemos que tener en cuenta que siempre cuando ingresa un paciente con politraumatismo, obviamente evaluamos de la cabeza a los pies. Cuando nosotros llegamos a lo que es la pelvis, solemos hacer una maniobra para ver si esa pelvis está estable o no, ¿sí? Siempre nuestras manos apoyadas en lo que es las espinas ilíacas anterosuperior, ¿sí? Lateralizándolas para ver si hay o no alguna inestabilidad. Otro de los signos indirectos por ahí que nos pueden hacer sospechar, digamos, de que haya una eh, lesión a nivel pélvico puede ser el acortamiento de un miembro comparado con el otro. Eh, Tenemos que solicitar lo que es la radiografía de anteroposterior de pelvis, ¿sí? Y el tratamiento obviamente va a depender de si esa pelvis está estable o no. Pero como dije anteriormente, lo que es pelvis es un hueso grande, ¿sí? Que hay que tener cuidado de que no sangre y de controlar el manejo del dolor. Esto es lo... ¿Cómo? Tiene una fractura libre para tratamiento, creo que tuvimos una sola vez. Se la contiene como Es un vendaje alrededor de la cintura. bien ajustado. Bueno, dentro de lo que es la clasificación... ¿Cómo? Hemos tenido apariencia también que fractura de pérdida, Dentro de lo que son las fracturas expuestas, tenemos la clasificación de Bustilo y Anderson, ¿sí? Que las clasifican grado 1, 2, 3 y dentro del grado 3, A, B y C. Generalmente las que son más limpias, ¿sí? Son las fracturas de tipo 1, donde la herida es menor a 1 centímetro. Las de tipo 2, que como mucho hasta 10 centímetros puede ser la herida. También suelen ser limpias, o sea, limpia o contaminada me refiero a el tipo de profilaxis antibiótica que va a recibir después. Y las de tercer grado, más de 10 centímetros, ya sospechamos de que sea una herida contaminada. Por eso el esquema antibiótico es otro. Para la lesión de menor centímetro son heridas casi limpias. La de 2 están moderadamente contaminadas. Las 3 están bastante contaminadas porque la herida no tiene la lesión. O sea, ahí empezar a tener heridas importantes, digamos. La A tiene una herida que todavía no expone el hueso inferior de la pareja. La B sí expone el inferior y en la C hay lesión muscular. Para diferenciar, ¿no? Por eso
La clasificación del estudio es una clasificación que te habla de gravedad de la lesión y qué tipo de tratamiento antibiótico va a tener la, la fractura expuesta, digamos, muy bien. Bueno, esto es es un poco lo que vemos en consultorio, más que nada, lo del codo de niñera, que vienen los chicos y los papás nos comentan de que con un tironeo, forcejeo, sí, accidentalmente le lastimó el bracito. Se da en un rango etario de 3 a 5 años. eh, y obviamente esto lo podemos solucionar nosotros si sabemos cómo es la maniobra de tracción, pero si no, lo tiene que solucionar el traumatólogo. Generalmente la reducción se hace con el codo en flexión a un ángulo de 90 grados y se realiza una supinación del antebrazo, pero en conjunto con la flexión del codo. Al traumatólogo. El crono ¿cómo es? Es la lesión que nos deja como biopsia dentro de la pediatría. Cuando sea con una Es dolorosa, pero el paciente no va a poder frenar. Entonces colocamos el 90 grados. Vamos a querer hacer esto, el paciente nos va a ofrecer algo que el paciente nos va a querer presentar resistencia, que nosotros fijamos bien el 90 grados y a medida que pronamos, volvemos a la posición. Si es chiquito no se siente tanto que el hueso regresa, que la articulación regresa, pero sí es más grande. No solo es como que por maltrato, a veces cuando puedan colgarse, que lo van poniendo colgando. tienen que quedar como el pico del pato. O sea, hacer presión sobre el fémur y hacer una leve extensión y ahí hacer movimiento. Hay que hacer una leve extensión, apretar acá, una leve extensión y ahí hacer el movimiento. Y es de los que vienen a medida que se usa bien lo que pasa, pero lo más tiempo pasa, y te viene a ver, no queda un pero ¿cómo es el mecanismo de la tenemos que estar seguros del mecanismo porque puede pasar también caídas en nuestras vías que justamente lo puedo defender, tengamos una fractura o algo dentro de la. Claro, una supracontilia. Entonces, si no estamos seguros, primero hacemos anestesia, una radiografía, miramos y a partir de ahí podemos hacer la tracción. Si no entra, de esto como está, y le damos otro patrón. Pero en el caso, y no entra del todo y el paciente sigue estando con la sintomatología. ¿Cuál es la característica del codo del chico que viene con un crónico? ¿Quién lo puede hacer? levantar el... No puede levantar y no puede mover la mano. No puede girar, entonces entra así. Puede dar cualquier elemento atractivo y él está así, no puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, cuando vuelve a decir, automáticamente te ese calma, voy a algo que le interese y ya va a hacer el pasito, ve que no le duele y automáticamente levanta la mano. Pero puede estarse un día o lo que sea, media hora, una hora. Eso hay que explicar a la papá también. De que puede quedar con el bracito como dolorido por esa situación. Y esto es lo que yo les estaba hablando de un principio, lo del síndrome compartimental, ¿sí? Que como dijo la doctora, no solo se da por un traumatismo, sino se puede dar por una quemadura, por aplastamiento o por rhabdomiólisis. En lo que es pediatría, generalmente los síndromes compartimentales se dan en lo que es el antebrazo y en la pierna. Lo mismo que yo les estuve mencionando, cuáles son los signos y síntomas que hay que tener en cuenta para lo que es un síndrome compartimental. Lo primero es el dolor, que no pasa con la analgesia, las parestesias, la palidez,
¿sí? Eh, la ausencia de pulso, la frialdad y lo que estuvimos hablando de la conducta a tomar. Realmente acá lo dijiste, el compartimental se produce por las abdominales. ¿Qué es la abdominales? No se rompe nunca, libera en la vida. Pero se puede producir. Entonces, en caso de aplastamiento, quemaduras, porque el mecanismo de la quemadura siempre es de producción interna, con daño tisular. La abdominal se produce en cualquier órgano que tenga un daño tisular, ¿sí? Sí. El compartimental te puede llegar a generar la abdominalisis, no al revés. ¿Sí? Entonces, ya hay abdominalisis, ya hay compartimental. ¿Y yo cómo identifico una abdominalisis y cuál es el tratamiento? Así a medida sacando el tema, porque es algo importante que tenemos que saber para tratar. Pero igual la rotura primaria del músculo, como un desgarro extenso, también puede generar, puede ser el primer mecanismo, y a partir de la rhabdomiólisis generarse síndrome compartimental, ya sea por sangrado directo o por reclutamiento de inflamación, digamos. Secundario al daño tisular, o sea, es toda una cascada. ¿Qué aparece primero después? No, pero el abdominalisis no es, digamos, el mecanismo que te lleva a un compartimental. El compartimental se produce como consecuencia del daño tisular y la abdominalisis es el inicio y la muestra de ese daño tisular. Entonces, una quemadura, tengo un afectamiento, ya tengo una abdominalisis que puede empezar a instaurarse. Después aparece la cascada de daño tisular, edema, falta de compartimiento y ahí me aparece el compartimental. La verdad que eso que había contado todo eso, que tenemos Esto es lo que les estaba mencionando del tema de las fracturas, la profilaxis antibiótica, cuándo se indica y cuándo no. Se indica todo lo que sea cirugía de fracturas expuestas, que requieran prótesis como clavija, tornillo y también en los inmunocomprometidos. Eh, para lo que es fracturas cerradas, generalmente es una dosis preoperatorio del antibiótico y se puede volver a repetir después de la cirugía. Eh, el primer esquema que se utiliza es la cefalotina. Yo no sé si está bien lo del tema de la dosis porque yo saqué de trauma todo un libro, pero no sé si está bien porque en hospital de día le ponen a 100 miligramos kilo. ¿Cuál es la dosis de alrededor que usamos? Para ahorrar, se va a matar. Sí. Una sensibilidad, porque si vamos a tratar un cefalotino, una infección también la dieta, y la inflación se va a 50. Si vamos a tratar alguna otra patología de piel y partes blandas, y tenemos que ver, la mayoría de veces se hace al 100 o a 150, cada 6 horas, cada 8 horas. Entonces tenemos que ver bien cada situación clínica particular para indicar el antibiótico. Tenemos un rango cerebral. Está mal que le empiecen a 30 o 40, pero tenemos que ver qué estamos tratando. Y si es profilaxis o si es tratamiento. Ujú. Después, si hay alergia a lo que son las cefalosporinas, se puede utilizar lo que es la clindamicina. Para lo que es las fracturas expuestas, generalmente el tratamiento profiláctico es de 48 a 72 horas. Eh, Eso es ideal por el simple hecho de que puede llegar a haber mayor resistencia bacteriana si se amplía los días de ATV. Y para lo que es las de tipo 1 y 2, que generalmente son heridas hasta 10 centímetros y dentro de todo son limpias, se utiliza lo que es la cefalotina. Ya a partir de las de tipo 3 en adelante ya se utiliza un esquema combinado, ya sea gentamicina o metronidazol. Lo del tema del dolor, como les estaba mencionando, la analgesia va a depender
del tipo de fractura, del mecanismo de lesión. Generalmente lo que nosotros usamos en la emergencia es para politrauma, para postoperatorio, para fracturas, son diclofenac, morfina y la nubaína. Esos tres. Le explico así como me explicaron ayer y después agregan cualquier cosita. Es muy importante que no hay que combinar lo que es la morfina con la nalbufina por el simple hecho de que la morfina ejerce su efecto a nivel central, alterando lo que es la percepción del dolor, pero la nalbufina, si nosotros le aplicamos después o le aplican en lo que es la cirugía, va a hacer que el efecto de la morfina disminuya, ¿sí? Así que no hay que adosar esas dos. Otra cosa, siempre que nosotros apliquemos morfina, que lo podemos hacer en lo que es la emergencia, siempre tenemos que controlar lo que son los signos vitales, ¿sí? La frecuencia cardíaca, respiración, TA. Y lo que hace la morfina, deprime el aparato respiratorio.